los Pumas. El rehecho en CU. El Chino Huerta. El Chino Huerta que no duró en Europa, el Chino Huerta que no triunfó en Europa, el Chino Huerta que vuelve a la Liga Mexicana, como lo ha dicho el propio jugador, para retomar el nivel. Retomar el nivel. Hemos oído años hablar de un sueño europeo de los futbolistas. Ese sueño europeo es como una siesta, porque dura muy poquitito. Y yo no sé si les reconforta igual que una siesta. Pero ahora regresa para retomar el nivel. No sabemos si le alcance para volver a intentar ir al viejo continente. Por eso nuestra producción les pregunta, con todo este mercado de piernas en el fútbol internacional, viendo a los mexicanos que se están acomodando a la figura en la delantera, que seguirá en el Milan o no seguirá en el Milan, como Santi Jiménez, a jugadores de renombre como Edson Álvarez, que están buscando ir ahora a Grecia, buscar nuevos horizontes, consolidarse para quedarse en el viejo continente. Nuestra producción les pregunta en esta noche la última palabra. El mexicano, el futbolista mexicano, no triunfa en Europa, ¿por qué? ¿Por calidad o por mentalidad? Si hablamos de mentalidad, yo oigo diario que los futbolistas sueñan con ir a Europa. Entonces, la mentalidad de entrada existiría porque hay un sueño, hay una visualización. O será por calidad o alguna otra opción que nos lo quieran poner nuestros panelistas, porque siempre sacan de la chistera. Paul Aguilar. ¿Qué tal, Oscarito? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y tú? Buenas noches, mi Presi, Yayo, Nachito, buenas noches a todos en casa. Y yo me voy por mentalidad. Creo que el ir a Europa, salir de tu área de confort, de tu país, del club que quiere, en este caso el Chino, es complicado el ir a adaptarse a otro país, otra comida, otro tipo de trabajo. Y normalmente lo vemos mucho cuando se enfrentan selecciones, ¿no? En el caso del último partido México-Inglaterra en el Mundial, comentamos que esa mentalidad la tienen muy diferente los europeos. Es otra cosa muy diferente y es por eso que yo me voy con mentalidad. A ver, habría que definir por qué no salen tantos a Europa o por qué no se quedan en Europa, por qué no triunfan en Europa. La pregunta es por qué no triunfan, por qué no tienen éxito. Pero también por esa mentalidad, o tendría que haber otras opciones como oportunidades, contratos, edades, consolidaciones, para que vayan más futbolistas, como los amantes del fútbol estadounidense. Estamos hablando del tema de triunfar allá, no el por qué no salen. Si es triunfar, yo me voy por mentalidad, 100%. ¿Quién te parece que es el futbolista mexicano que más triunfó en Europa? Hugo, Rafa. Uno. Hugo. Todos coincidimos con Hugo Sánchez. Sí. ¿Tú sabes o te acuerdas que el primer año lo quería regresar al Atlético de Madrid? Es correcto. Y Hugo pidió quedarse aún sin sueldo o bajando sus pretensiones económicas para demostrar. Y lo hizo perfectamente. Y si hablamos de un hombre o superhombre con mentalidad inquebrantable, es Hugo Sánchez. Así es. Y ya el resto, pues todo el mundo conocemos la historia de lo que escribió a nivel mundial. Entonces, te vas por mentalidad. Así es. Muy bien, Cachorón. Muy claro, Cachorón. Vamos con el señor Ignacio Hierro. Nachito, ¿cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Gusto ¿Bien y tú? saludarte. Bien, todo bien. Saludos al Yayo, al Calaco, a Paul, a la gente que nos acompaña. Híjole, mira, creo que tocaste muchos temas que son muy interesantes. El hecho de... Pero la pregunta se basa en no por qué no van más mexicanos, sino por qué esos que van no triunfan. O sea, ¿qué pasa? Hay casos donde sí han triunfado, claramente, ¿no? O sea, más allá de lo que hizo Hugo o hizo Rafa, hay otros jugadores que tuvieron un muy buen paso por Europa, ¿no? Triunfo. Que hay que reconocérselos, ¿no? Te diría Pavel. que Vela, Pavel, no sé. Massa. Salcido, Chícharo. O sea, luego. hay una lista... Guardado. No tan larga con Guardado, que nos gustaría que fuera más larga, pero no fue así. A ver, y entonces, ¿qué diferencia hay entre ese grupo de jugadores que sí tuvieron éxito y los que no? Pues para mí no solo es calidad y no solo es mentalidad, ¿no? También de pronto es suerte, ¿no? Que pasen ciertas cosas que te ayuden y te acompañen en tu camino.
Claro. Pero esa opción no está, ¿no? Y entonces... Te digo que los futbolistas siempre quieren abrir otra. Siempre queremos otra opción. Pero lo que sí veo es, de pronto pecamos, me parece, en México, en pensar que con la calidad que existe acá es suficiente para competir allá, ¿no? O sea, y de pronto estos jugadores que sobresalen aquí, por lo menos el entorno, estamos pensando en que ese jugador puede brillar en un equipo grande de Europa, ¿no? Y creo que el salto es muy grande. Es muy grande, sí, se puede, claro, se ha demostrado que se puede, pero creo que el salto es muy grande. Entonces, sí le pondría un poco de calidad, o sea, sí me parece que para poder competir necesitas calidad, pero sin duda lo más importante es la mentalidad, porque hemos visto también casos de jugadores que no teniendo tanta calidad son capaces de brillar o de poder jugar fútbol y de no solo poder jugar, sino de poder brillar y no solo de poder brillar, sino mantenerse brillando en el tiempo, ¿no? Entonces, también me voy a quedar con mentalidad. Siento que da para mucho más, pero entendiendo... O sea, ¿le darías un 70-30? Sí. Pero ahorita te vas por una. Ajá, porque me tengo que ir por una, me voy a ir por mentalidad. Pero te pongo la otra, o sea, la suerte. Creo que también... El camino, o sea, que se el abra. camino que se den la combinación de llegar a un buen entorno, a alguien que te quiera, que sea... que tu momento personal sea bueno, ¿no? Para poder disfrutar y... Vuelvo al caso de Hugo sobresalir. Sánchez. Sí, Él sí, dice, la suerte no existe. Es Por correcto. ejemplo. Para mí la suerte es del que mejor hace las cosas. Para mí sí existe. Para mí también. Como existe. Nacho, pero yo hablo de Hugo, por ejemplo, que es el mayor exponente de ese éxito. Y dice, la suerte no existe. Y te dirán, es que te quieran. O sea, él no lo querían después en el Atlético de Madrid. Sí. Y él hizo que lo quisieran. Y luego no solo que lo quisiera el Atlético de Madrid, sino el Real Madrid y de todo el mundo. Pero a lo mejor en ese momento crítico, Hugo tuvo la fortuna de no lesionarse, ¿no? Y ahí entran, te digo, fue otros un futbolista muy saludable. Sí, otros factores. No me refiero a que él no se cuidara. Seguro se cuidaba al máximo, pero a lo mejor el de al lado le dio una patada que lo limitaba. Pero también eso es mentalidad, Nacho? No sé, ¿La mente no te ayuda a ser más saludable? Sí, pero hay cosas que no puedes Pero controlar. una patada es una patada. y pero es una con mente o patada es sin una... mente. Pero tú te acuerdas, ahorita vamos, del otro lado, amigos. ¿Cómo se quitaba las patadas, Hugo? Sí. ¿Tú crees que no le soltaban patadas a Hugo? ¿Al mejor centro delantero del mundo en su momento? Todo Y- es parte del fútbol. Y sus acrobacias eran también quitándose las patadas. Sí. Y luego metía también Candela. Pero bueno, después del especial de Hugo Sánchez, Pues listo. mentalidad. Va. Vamos al otro lado de la mesa con el señor Eduardo de la Torre. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué pasó, Yayo? Buenas noches, muy bien, gracias. Saludos para todos aquí en la mesa y la gente que está en casa también, por supuesto. ¿A ti te parece que es por calidad o por mentalidad? A mí por calidad, Calidad. calidad. Si estamos hablando de en general, el futbolista mexicano, ¿no? No estamos hablando con las excepciones, que las excepciones tienen de todo. Hugo Sánchez, para mí, fue mentalidad 100%. Y Rafa Márquez fue calidad 100%. Combinados con algunas otras cosas. Pero en general, el futbolista mexicano no triunfa, para mí, por la calidad. ¿Hugo alcanzó la calidad por su mentalidad? Es que es una combinación. Pero yo creo que lo fuerte de Hugo fue esa mentalidad que tuvo. Tú ya lo dijiste, ¿no? Lo querían regresar y él dijo, no, yo aquí sigo. Y luego, y triunfó después de haber tenido manifestaciones muy groseras con él. Sin embargo, triunfó, tenía una mentalidad como pocos. O sea, hoy Pero se hubiera Rafa regresado Márquez al día tiene la siguiente, calidad. ¿Perdón? Con lo que le gritaban de la tribuna, hoy se hubiera regresado al día siguiente. ¿Quién? Hugo Sánchez. O sea, otro Hugo Sánchez. Con lo que le gritaban, lo que me estás diciendo, Sí, ¿no? sí, por eso. Pero yo diferencio eso. Pero sí estoy muy convencido de que nos falta calidad, Calidad. para triunfar en el fútbol mexicano. ¿Quién para ti ha sido el último de los mohicanos? El último futbolista mexicano que ha triunfado. No, de triunfar es el Chícharo, el último. ¿El último? ¿Raúl no? ¿Eh? ¿Raúl Jiménez? Raúl sí. Pero yo Edson no. O sea, hay otros que ¿Andrés? triunfar también significa qué equipo vas, ¿no? Eso es triunfar también. Obvio. Y ahí el Chícharo lleva las de ganar. Bueno, voy a lo mismo. Yo creo que Chícharo fue más mentalidad y Raúl es más calidad. ¿Andrés? ¿No triunfó? Andrés es consistencia, total. Andrés, la verdad que yo, mis respetos, la carrera de Andrés, digo,
Es algo así como lo de Memo Ochoa, ¿no? En Constancia. diferentes posiciones. Pero ahí estuvieron. Y también es triunfar eso. No tienes que ser campeón para triunfar. Oye, Yayo, También a veces consolidarte es triunfar. el mexicano aguanta, ¿no? O sea, es aguantador. Hablas de una constancia de Andrés Guardado, ¿no? De Memo Ochoa. Y yo, después de que he platicado muchas veces con técnicos muy importantes, me han dicho, el futbolista mexicano aguanta mucho, desde lo físico hasta las adversidades, mientras quiera. Sí, adversidad yo creo que no tanto. ¿No? No. Físico sí. Sí tiene una característica importante. Y si la llevan al máximo nivel, eso puede suplir un poco la calidad. Muy bien. Pero en Europa, que hay demasiada De los calidad. últimos que Ahora, se han ido- hablar también de qué país, ¿no? O sea, ¿qué es triunfar? ¿A qué país tienes que llegar a triunfar? Porque Sí, ¿y qué Europa nivel hay de de triunfo? todo, ¿no? Claro. Pero en los equipos más importantes, el futbolista mexicano no ¿Santi no Jiménez ha triunfado? En Holanda sí, pero tuvo la prueba fuerte y ahí no. Ahora vamos a ver. Edson Viene por su segunda, tercera oportunidad. Edson no. le fue O sea, bien, ¿eh? Igual en yo Holanda mis le fue respetos con Edson, pero no su carrera no ha sido igual de exitosa que la que tuvo Santi al principio de Muy bien. al inicio, perdón. Ya nos pasamos del minuto 13, que normalmente es cuando saludamos al cuarto integrante, al cuarto mosquetero, No, es que- al D'Artagnan, Arturo Villanueva. ¿Qué pasó, querido? ¿Cómo estás, Calaco? Bien, aquí Pues sí aprendiendo, harías de D'Artagnan, escuchando. en alguna puesta en escena. Sí, sin problema. Que me lleven. Mi querido Paul, Nacho, Yayo, Oscarito, la gente en casa. Sí, difícil pregunta. Yo creo que, como apuntaba Nacho, para mí es una mezcla de las dos, definitivamente. Hace falta más calidad y hace falta otro tipo de mentalidad. Yo con muchos técnicos y jugadores que he tenido la oportunidad de platicar que han estado allá, me lo decían, ¿no? Lo más difícil es adaptarse a la forma de vida, no tanto a lo que sucede en la cancha. Y a forma de vida, lo que ellos se refieren es, allá los jugadores son profesionales 24 horas, aquí 3 o 4 horas. Allá se acostumbran a comer, a dormir, a descansar, a hacer lo que un atleta de alto rendimiento hoy demanda. Y en México no, en México somos más vagos en ese sentido, entendiéndose la palabra. Más campechanos. Más campechanos. Y creo que esa adaptación a un nivel top de profesionalismo le cuesta mucho al mexicano. Y entonces empieza a extrañar a la familia y el idioma y la comida y tener ratos libres y muchas cosas, ¿no? Y entonces cuando empiezan esas cosas, pues baja la intensidad en la cancha. Entonces, pero sí es cierto lo que dice Yayo también, ¿no? Si hubiera más calidad, exportaríamos más. Pero también volvemos a una tercera respuesta. ¿Por qué no exportamos? Pues porque es una liga que los costos están muy altos con relación a otras ligas que sí son exportadoras. No tenemos el honor, el prestigio de ser una liga exportadora, entonces no nos ponen en el foco los ojeadores, los visores, los scouts. Somos una tercera o cuarta prioridad para ellos. Y entonces cuando vas sumando todo en una licuadora, pues es muy difícil que un jugador mexicano la rompa en Europa y triunfe. Por eso los cuentas con una mano, seguramente. ¿El Chino Huerta, tú pensaste en algún momento que iba a triunfar? A la liga que fue, sí, se fue en buen momento, estaba... aunque no me parecía tan rápido como para destacar en esa posición en Europa. Y aquí en México lo que destacaba el Chino era la velocidad. Y allá pues te enfrentas a otro tipo de atletas. Pero sí pensé que le iba a ir mejor, sí pensé que le iba a ir. Entonces nos vamos a... Lo que estás diciendo que yo lo comparto, nos vamos a la calidad. Porque nuestra calidad Pero también nos da para un nivel... Pero también es un tema de mentalidad, porque si no les afectara ese profesionalismo que demanda Europa, de no solamente tus 3 o 4 horas que pasas en el club, sino de comportarte así durante todo el día, entonces de ahí parte la mentalidad. Yo sí le doy más peso a la mentalidad que a la calidad. Y ya podemos analizar después todo el nivel del futbolista o el fútbol mexicano en general. De los clubes, de la selección y a nivel individual. Más o menos está por ahí. Dice el Calaco, nos ven en una tercera o cuarta opción. Yo diría que una quinta o sexta. No, es que van por grupos, no por ligas. O sea,
En un primer bloque están las grandes ligas, en un segundo bloque están las sudamericanas, en un tercer bloque ¿Tú crees que la hormiga va a triunfar? tiene con qué hacerlo porque es un chavo con una mentalidad diferente, una educación diferente. O sea, de Grecia no lo regresan. Yo espero que no. Y menos por el grupo al que pertenece el equipo de Grecia. Va a ser difícil al inicio porque es un chavo joven que no ha terminado de formarse, que no está en un momento ya de madurez absoluta y a él lo están comprando como una solución inmediata, no como una apuesta, porque es la compra más cara de la historia del club. Por ejemplo. Bueno, ahí estábamos viendo, Cachorón, Nacho, los que salen y los que regresaron. Y están regresando. Hasta Heriberto Jurado. Para el Cruz Azul. Y qué lástima. A mí, o sea, yo pienso que en el desarrollo del jugador me queda claro que la posibilidad de jugar en Europa te va a potencializar por todo esto que estamos hablando de no solo lo de la cancha, sino lo de afuera de la cancha. Yo, en mi experiencia en selección, te puedo decir que había dos grupos, a la hora de la comida, había dos grupos, los que venían de Europa y los que venían de México. Los que venían de Europa comían, o sea, perfecto, el plato era perfecto, los nutriólogos, la nutrióloga que lo estaba revisando, y los de México había que estarlos cuidando, ¿no? O sea, Claro. no hay una cultura hacia eso. Estamos trabajando para ello, y yo veo esfuerzos grandes de clubes, no solo de formar al de primera división, sino al niño, ¿no? Al joven que se está formando para que cuando llegue ese momento ya lo traiga incorporado, el comer bien. Estamos hablando, parece algo sencillo, De lo básico. pero es fundamental. En México hoy todavía vemos jugadores con sobrepeso destacar. Pero Y entonces no nos eso- parece malo. eso ¿no? ya es una Hasta parte decimos, cultural no, eso está también. bien. No, pero Desde chiquito te dan tortilla, te dan todo Sí, pero- con grasa, todo. Entonces no puedes decirle Pero a no un es- atleta después que se pero allá alimenta de una también, forma cuando toda la vida lo ha hecho Paul, así. pero allá también. Y los jugadores se educan. No tiene ni el 50% de grasa la comida ya que la que tiene aquí. No, claro que sí, claro que sí. Depende de dónde crezcas. A lo mejor si creces en Italia no la tiene, pero créeme que hay otros lugares donde Pero sí. sí hay harinas. Sí hay harinas, muchas harinas. Y depende de cómo te formes. Hoy, tu hijo, mi hijo que están en fuerzas básicas, están aprendiendo a comer distinto a como aprendimos nosotros. Yo lo he compartido. Yo la primera experiencia de saber qué tenía que comer lo tuve a los 28 años. Y no por la preocupación del club, por la preocupación de un compañero que dijo, oye, no estamos comiendo bien. Debería ser ¿Después así, de cuántos así, años así". de profesional? De ¿10? 10 años jugando como profesional, ¿no? Y era como venía la moda, ¿no? Venía un técnico argentino y comíamos carne y ensalada y hasta un vinito. hasta un vinito, ¿no? Pero venía otro y solo había agua Y simple luego los pasta. snacks que hay en el vestidor. Sí. Que si chocolates, bombones, miel, Todo, de porque, todo. porque así estamos educados. Tiene razón. O sea, nuestra educación cultural no nos lleva a ser profesional. Y yo esto lo escuché cuando jugaba. No nos podemos considerar diferentes. O sea, si una sumatoria de pliegues de un deportista de alto rendimiento en el mundo es, por decirte un número, voy a decir 40, en México no puede ser 45. ¿Por qué? Porque vas a competir con el mundo, no vas a competir con México. Y eso lo tenemos que entender todos los profesionales del juego. Es que ahí está el detalle. Todos. O sea, la Ah. diferencia es que en México, cuando salen de vacaciones, tú tienes que poner el reglamento que si llegan con X porcentaje mayor de grasa, hay multas. En Europa no lo tienes ni que checar. Ellos van a llegar en el mismo nivel en el que se fueron, O mejor. o mejor. Oye, Cachorón, el que regrese César Huerta a Pumas, ¿es bueno, malo, pésimo, triste, deprimente? Yo veo a Pumas que están festejando porque pues, Pumas están pensando en los Pumas, no en el nivel que puedan mostrar los futbolistas mexicanos en otros países. Nos demuestra que a lo mejor no tuvo el nivel, no tuvo el nivel para estar en otro país y regresa a nuestra liga en donde le dan la 10. Lo había comentado anteriormente que se ocupaban mutuamente, tanto Chino como jugar en Pumas, un club donde les sentó muy bien estar, elevó su nivel y a Pumas le necesitaba un jugador como el Chino, ¿no? Pero la realidad es que por diferentes situaciones, lesiones y muchas cosas que a lo mejor no conocemos,
pues no le pudo ir de la mejor manera, ¿no? Pero hoy que está aquí en Pumas, me parece que le va a ir bien, va a retomar ese nivel que tanto demostró en los torneos que estuvo acá. Y bueno, por algo él, dentro de las ofertas o la baraja de opciones que tenía, eligió Pumas, ¿no? Oye, Yayo, y le llaman el hijo pródigo. Los Pumas. Ya sé que en los últimos años no ha sido, pero la cantera histórica del fútbol mexicano, llamándole hijo pródigo a un futbolista que llegó a Pumas como en su cuarto equipo. Sí, bueno, pero histórica sí lo ha sido, ¿eh? Histórica, sí. Pumas, en sus mejores tiempos, tiene una cantera formidable, ¿no? La verdad que la mayoría de los jugadores en Pumas eran sacados de ahí, en gran cantidad. Históricamente sí, pero bueno, este es otro caso, ¿no? Porque ni siquiera canterano es. Pues no. Es rehecho en CEU. Es un hijo, No está bien. hijo adoptivo. No está bien, pero No, él sacó Digo, esa a mí- camiseta, ¿te acuerdas? Rehecho en CEU. Ahora, nuestro- a mí como refuerzo, se me hace muy buen refuerzo para Pumas. No, desde O sea, luego. es un buen refuerzo para Y el le cae fútbol como anillo al mexicano. dedo después de la lesión de Para el fútbol Córdoba. mexicano, pero para el extranjero ya quedó marcado, ¿no? El extranjero ya va a ser casi imposible. Nuestro productor, Billy Goetsch, que se ha ido a las definiciones de las Tiene 25 años, ¿eh? antiguas escrituras, nos dice, hijo pródigo tiene que ver con el que fracasó y regresa. Claro. ¿No? Así fue, Sí, lo dijo exactamente. el hijo pródigo. Entonces se reconoce el fracaso y regresa, con los brazos abiertos. A lo mejor dar un paso atrás para tomar vuelo, ¿no? Y creo que es lo que él necesita. O sea, ojalá lo pudiera haber hecho en Europa, seguir allá. Yo había leído que tenía una posibilidad en Europa que igualaba más o menos lo de Pumas y decidió por Pumas. Pero Él llamó a Pumas. y Ni eso siquiera fue Pumas lo lo que llamó. escuché. O sea, esa no sé si le falló ahí, pero él fue el que buscó a Sancho. Sí, buscó él lo su dice él lo en su dijo conferencia. en la Yo conferencia le hablé de a prensa. Pumas y yo me ofrecí a Pumas, lo cual es loable, pero raro, ¿no? Oye, Calaco, ahí están los últimos número 10 de Pumas. Ojalá le vaya bien Lo el de Aaron chino. Ramsey porque- ni lo contaría. No, bueno, de ninguno, ni de Leo Suárez, ni de Salvio, ni de Fabio, o sea... Sí, he estado triste no, en 10. no. ¿Cuál ha de haber sido el último 10? O sea, bueno, 10 por el número, ¿no? Pero su posición no tiene Vera. nada que ver con el 10. No sé, no tengo idea. El Gonzo González. Puede ser. Y no traía. No lo Traía- portaba, ¿no? No lo portaba el 10. Hugo, Pero, Luis por García ejemplo- usaba el 10. Luis García usaba el 10. Sí, ¿no? Pero los números no juegan, le pueden poner el número a cualquiera. Ahorita que estabas hablando de calidad y mentalidad, ¿cuál fue el problema de Huerta? ¿En dónde? Porque ¿En no se Bélgica? quedó. Él dice ¿No que se una quedó? lesión. Las lesiones. Él dice que una lesión. Está Fue lo bien, que dijo en su conferencia. Pero el tiempo que jugó tampoco tuvo la calidad como para sobresalir, ¿no? Fue 100% O sea, fue- calidad. Y estoy de acuerdo con el Calaco. O sea, la virtud por la que aquí destacaba, allá no, ni siquiera alcanzaba una media. La velocidad, el desborde. Lo- Sí, bueno, eso. Los que hemos jugado fútbol, sabes que por una lesión, cuando por una lesión sales, tu lugar lo tienes asegurado. Cuando es por baja de juego, te eliminan y ya, chao. Acá Pero se lesionó te respetan al regresar y ya de lo la tenían lesión, tienes separado. tu lugar. Sí. Y aquí no se da. Hoy Entonces, día en el fútbol mexicano tenemos 3 jugadores que más o menos se han mantenido o que pueden crecer un poco. 3 solamente. Y hay otros 3 o 4 que pensábamos que iban para más y se quedaron ahí en el camino. ¿Quiénes? Hasta ahorita. ¿Qué son? Santi, Edson. Y bueno, Raúl está en segunda división, que también es... De alto nivel. Ahorita hay alto, 10. alto nivel, pero es un retroceso, ¿no? Hoy hay Para 16 como jugadores estaba. mexicanos en Europa. 16. 16. No es mal número. No es mal número. Es bajísimo. Depende, Pero, sí, claro. pero depende. ¿comparado haber- con qué? Tendría que Con haber Uruguay, que hay 160. 400. No, exacto. Pero comparado Y son- con y México. son 3 millones. Pero comparado con México, o hasta con Estados Unidos. ¿Cuántos hay de Estados Unidos? Hay 60 Sí, y tantos. pero ve los equipos donde van ellos y a los que están estos. En México, ¿quién está ahorita? Johan, Obed, Armando González, Chávez. Edson, No, Mateo. digo, pero que uno están ahorita en el camino. Ajá. El resto ya está medio o quedado en equipos que pues no Yo creo tienen que esa Mateo va competencia. bien. Yo creo que No, sí, Mateo por va eso bien. dije Johan, Mateo. Obed, Mateo. Y Obed ahí nomás, ¿eh? A Porque Fidalgo lo también tomamos- salió de Madrid y todavía no se sabe a ¿A dónde va. Fidalgo lo tomamos como qué? ¿Como rehecho en el nido o
Porque Fidalgo Yo creo que ya no va a él es jugar lo seguramente con el contrario, sí, Betis. él es lo contrario. Fidalgo, pues ya lo dijiste, ¿no? Pues hijo pródigo, ¿lo van a regresar o qué? ¿Al nido? ¿Sí? Que regrese al O sea, nido como hijo O sea, pródigo. ¿el regresar al equipo es fracasar? No lo sé. O sea, Chícharo fracasó cuando regresó. Si regresa Raúl es fracasar. pero No, pero Chícharo ya regresó venía de después triunfar, ya. Pero entonces Sí, el regresar al ya equipo no viene. es fracasar, como lo estás tomando. ¿Al año y medio? No es. Año y medio y Para sin mí, jugar para mí nada, o sea, ese es un número importante, Diego. Aquí es un poco más de tiempo, pero el jugador que se va y dura más de un año allá, normalmente ya se Ya se queda. queda, claro, claro. Se queda más tiempo, no sé cuánto tiempo, pero se queda más tiempo. También depende de las edades. El chino se fue a una buena edad, pensando en el precio de mercado, no la ideal. La ideal es a la que se está yendo la hormiga. Ajá. Pero, o sea, el otro día hablábamos, ¿no? de este sentido de las ligas exportadoras y qué equipos tenían un modelo exportador exitoso en México. Ninguno lo tiene, me parece. O sea, ya yo decía de Chivas, que es el que más lo hace o el que más cerca está, pero no lo tiene como modelo, no está buscando que suceda. Argentina están buscando venderlos, por eso los debutan a los 17 años, porque les surge que se vayan, ¿no? Que les den dinero. Y la formación que ellos tienen, me parece que también es así. Es una formación para irte. No Sí, es una formación en para Brasil es lo quedarte. mismo, y en Uruguay Brasil es lo sucede mismo. lo mismo y en Uruguay sucede lo mismo. pero En Chile no, por también ejemplo. mucho tiene que ver con que pues nomás puede llevar puros mexicanos, ¿no? Entonces ellos se limitan un poquito en algunas cuestiones. No, desde Porque, luego. pues, los que tienen extranjeros y todo dicen, bueno, me puedo nutrir de otro tipo de jugadores. Sí, Pero, claro. Porque, bueno, Chivas tiene la doble de sacar jugadores y de ganar, ¿no? O sea, no es sencillo. Como modelo no es sencillo. Pero yo sí veo, o sea, en esta idea de formación de jugadores y de que se vayan, sí, pero ¿cómo te estás yendo? ¿Y qué plan hay para ti hacia adelante? O sea, en un principio pensábamos que el paso que daba el chino era bueno. Era Te digo algo, ideal. uno de los Anderlecht, mejores que ha habido ajá, es la de ahora, de la hormiga, ¿eh? en o ese sea, sentido. Sí. 13 millones con posibilidad de 2 más, Sí. 5 años en un grupo, porque no solamente es el equipo el que va, sino tienen claro. equipos en Premier League. Dicen No Grecia tienen no es fuerza. exportador, pero ese equipo sí es exportador. O sea, aquí nos sucedió como siempre decimos, ¿no? Hay que malbaratarlos para que puedan ir. No, por él pusieron muy buen dinero en la mesa. Se fue como figura. Muy buen dinero Se en fue la como mesa. estrella. O sea, esa es la aspiración de todos, pero sí creo que ¿Te acuerdas los que hace números, como 2 semanas los números discutíamos- en México seguirán. Hace siguen como 2 siendo semanas muy discutíamos si era figura o no la hormiga. Sí, sí. Le pagaron como si fuera pues, figura. está bien, entonces yo estoy concluyendo de que el que tiene calidad va, Claro. ¿no? Ahí refuerzo más todavía lo de que hay algunos que no tienen calidad y por eso van y se quedan poco tiempo. Pero la hormiga todavía no ha madurado como goleador, ¿eh? Eso yo estoy de acuerdo. Ojo. Yo estoy de acuerdo en eso completamente, ¿no? Y aparte, el final con el cual se fue también deja algo que desear. Claro, ¿no? yo platico Pero- con scouts europeos, ¿no? Preguntando, ¿no? Y te dicen que no ven nada aquí que no haya allá. ¿no? Ese es el problema. O sea, no hay nada que los deslumbre pensando con las ideas y con el método que ellos tengan, de no veo nada aquí que no esté allá, ¿no? Y hablábamos de, Empezando de que los mejores son extranjeros, ¿no? claro. En todos los equipos. Claro. Ajá, y eso no nos facilita nada, ¿no? El tema de los Y pasaportes. el mexicano es extranjero, Ajá. exactamente. El pasaporte no es comunitario. No es comunitario. Se lo facilita a los americanos, se lo facilita a los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos. En México, pues no tenemos esto de dobles nacionalidades, más que con Estados Unidos. Decíamos, ¿qué es triunfar, Cachorón? La Champions. El productor está urgido por poner los grupos, bueno, los cruces de la Champions. Ya no hay grupos, formato que a mí no me gusta, pero es el torneo más importante del mundo. ¿Cuándo va a haber otro Chícharo en una final de la Champions? Otro Rafa Márquez en una final de la Champions. O sea, jugadores mexicanos que destaquen en la Champions. Se ve muy lejos. Si ahora no hay, o sea, los equipos que tienen mexicanos, algunos no van a la Champions. Otros que sí, ya se regresaron. Por ejemplo, Orbelín Pineda ya está haciéndolo muy bien con Rayados, pero la AEK pues va a la Champions. Oye, ¿no? o sea, Orbelín es un buen ejemplo. O sea, su nivel es altísimo, ¿no? O sea, hoy que regresa a la liga y sobresale Pregúntale al del Chicago resto. Fire. Del resto, sobresale del resto, pero está de vuelta, ¿no? Y me hubiera a mí encantado que Orbelín Aunque Orbe sí aguantó. aguantó mucho, pero que se hubiera quedado Y más fue a tiempo 2, 3 allá. ligas diferentes. Sí.
No, él no podrías hablar de fracaso, su regreso. No. Ajá. Pero no fue a un equipo grande, no fue a una liga importante. Y O sea, no jugó en la Premier, no jugó en Jugó en la España. Liga, jugó en España. Ah, bueno, con el Celta estuvo un ratito. Bueno, pero ¿cuánto tiempo estuvo? Bueno, con el que quieres que vaya al Madrid. ¿Y le fue bien en el Celta de Vigo? Pero jugó, tú dices que no jugó, claro que jugó en el Celta de Vigo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Celta de Pero Vigo? la pregunta no fue triunfó o no triunfó, me dijiste no jugó en ninguna liga importante, jugó en la Liga de España. Pues estuvo. Jugó en la Liga de España. No, jugar es lo que hizo No, eso es destacar. Andrés Guardado. Jugar juegan. Andrés Guardado entonces jugó. Fidalgo tampoco juega. Carlos Vela jugó en la Liga de Entonces España. Fidalgo tampoco juega. ¿Quién? Fidalgo. No. Ah, bueno, ¿Está jugando ahorita? está bien. ¿Está en los No, planes no. del Betis? O sea, para mí cuando debutas y ¿Tiene el tienes nivel minutos, Álvaro jugaste, Fidalgo ¿no? para ¿No España jugaste? ahorita? Y Para eso mí- que es español. Para mí ¿eh? sí, porque entonces ya pones a la balanza cosas diferentes. Chicharo, ¿cuántos partidos tuvo en Madrid? ¿Ahí sí jugó? Ahí sí jugó, la rompió. No, pero es que la espérame, acomodas metió un gol, todas como pero quieres metió, tú, pero Oscar. metió un gol en ¡Uno! Claro. Permíteme. ¡Uno! Hizo un juegazo en sesión definitoria de la Champions Bueno, y por un League. beso te enamoras. No, El no, pregunta. tema es de que si- no si un compares, por equipo favor, de al esas Celta de ligas Vigo te ve- contra el Alavés. No estoy comparando, pero tú dices no jugó, a sí una gran jugó. actuación con el Real Madrid en Champions League. Todos de los que que tienen jugó. participación Sí es jugó. jugar. Los que tienen participación es jugar. Muchos jugadores que debutan un partido y ya no 7 vuelven a aparecer, debutaron en partidos, primera división. ¿Por qué no? Jugó 93 minutos en el Celta de Vigo. ¿Quién? Orbelín Pineda. ¿Jugó? ¿Viste? 93 Por minutos. eso tiene 93 minutos. ¿Jugó? En 7 partidos. ¿Jugó o no jugó? Es más, hay partidos completos que duran más. ¿Jugó o no jugó? Un partido. Bueno, por algo lo llevaron, ¿no? Pues no. Ah, bueno, Jugar- entonces lo llevaron a porque jugar los engañaron, 93 minutos. ¿Tú seguramente. crees que alguien va a traer a un, ¿Por qué los llevaron? a un ¿Por qué chileno, a lo un llevaron? ecuatoriano para jugar 93 ¿Por qué minutos lo llevaron? en el Puebla? ¿Por qué lo llevaron? Pues porque creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Pues porque lo vendieron como un jugador que iba a hacer la diferencia. y no Los la hizo. engañaron, entonces. Pues seguramente, pues si no, no lo hubieran Son regresado. tontos en España, los scouts de España son muy tontos. No, si no- son muy fáciles de engañar. Son muy Entonces debería haber 100 inteligentes. Son tan mexicanos. inteligentes que jugó 93 minutos. Bueno, son, entonces, son tan brillantes que jugó 93 si son minutos. tan inocentes, ¿por qué no hay 60 mexicanos jugando en España? 93 minutos. ¿Tú quieres que se vayan 60 mexicanos a jugar 93 pero minutos? tú dices que los scouts españoles son muy inocentes. ¿Por qué no hay 60 jugadores mexicanos que, si son tan fáciles de engañarlos? Pues se Tan engañaron solo con porque poner no, los porque ojos no. en ti ya Para el es- equipo ya no es hizo, algo- no ya hizo es la algo diferencia. importante. Si tú quieres que se vayan 60 mexicanos a jugar 93 minutos, pues vamos a seguir exactamente en el mismo lugar no, no estancados. vas a seguir igual. Claro ¿Cómo que no. Con 93 minutos. No, porque no es lo mismo entrenar 6 meses o 8 meses o un año en Europa que entrenar ¿Quién lo aquí. dijo? ¿Quién lo dijo? Javier en el Aguirre. Mundial? Ahí está. No es Ahí lo está. mismo. No es lo mismo. Justificándose. Y no es lo mismo. Justificándose porque Y no es ¿justificándose lo de qué? mismo ¿No viste aprender el otro mundial que hizo? idioma. Y no es lo mismo ¿En comer otra España? comida. En Grecia. No es lo mismo viajar. No es la misma costumbre España que México. No entrenan los mismos horarios. No tienen las mismas formas. No tienen el mismo profesionalismo. Si tú crees que no tiene mérito que haya ido a España, es tu bronca. Orbelín Pineda. Claro que tiene mérito. Y Mérito, claro que no, seguramente mérito grande. le sumó a No su... pintó. Tú no hubieras ido a jugar Tú le 90 preguntas minutos al Celta. Claro. Tú le No preguntas hubieras a ido 100, todo tú le el preguntas ganando a todo 100 lo que gallegos. ganaste. De cabeza. Tú le preguntas a 100 gallegos por Orbelín Pineda y a ver cuántos te contestan quién es. No, gallegos. Pregúntale a Paul si hubiera jugado 93 minutos en el Celta. Cualquiera hubiera ido a jugar. 93 minutos, pero... No importa, Vamos hubiera a- sido. La pregunta es, ¿al mexicano por qué no triunfa? Y me están diciendo que Orbelín Pineda, que jugó 93 minutos. Tú estás diciendo una sola liga, estando en Europa. Por eso. Porque dices que no fue a la liga importante, pero sí estuvo en una liga importante, España. 93 minutos. Pero estuvo. No, pues sí. Y seguimos hablando de que por qué no pasamos de octavos de final con 93 minutos. Claro que tiene otro nivel Orbelín Pineda. Y pregúntale a los Rayados y pregúntale al Chicago Fire con el golazo. Pero no da para una liga importante. Yo estoy diciendo, no fue a una liga importante. Estuvo 93 minutos en la Liga de España. ¿Y qué pasó con Orbelín Pineda en 93 minutos? ¿Para ti qué es Nada. entonces estar en una liga importante? Carlos Vela, Carlos Vela. Andrés Guardado. ¿No? César Montes, que jugó en el Español, ¿no? No. ¿Por qué no? Tampoco es porque descendió. Claro, de los equipos que descendió ni siquiera se comprometió para Tampoco quedarse. fue a jugar a España. ¿Qué jugadores Tampoco importantes fue a no han jugar a España. descendido en las ligas más Ahí está importantes diciendo del mundo? que el cachorro no jugó en España. Nada más que no triunfó en España. Tanto es así que... Dios. Y lo más importante, obliga al rival a modificar su plan defensivo. Si Vega mantiene ese nivel, América tendrá
una herramienta adicional para enfrentar a Monterrey. Pero otra vez aparece el mismo problema América. Necesita que más jugadores alcancen un nivel parecido, porque si Cota es determinante atrás, Brian es determinante en ciertos momentos y Vega comienza a ser decisivo adelante. El equipo puede ganar partidos gracias al talento individual, pero para ser campeón necesita que la estructura colectiva acompañe, y esa es una diferencia enorme entre un equipo que gana y un equipo que domina. América puede ganar partidos de muchas maneras, pero si quiere ganar el torneo, tendrá que encontrar una manera más constante de jugar bien. Ahora bien, mientras América genera este debate, Toluca enfrenta una discusión diferente, pero igualmente importante. Toluca ganó 2-0 a Austin, pero el desarrollo del encuentro tampoco convenció completamente a todos. Y aquí aparece una situación que puede parecer pequeña, pero que es fundamental desde el punto de vista táctico. Toluca tuvo superioridad numérica durante una parte importante del partido. Cuando un equipo juega con un hombre más, la expectativa cambia. Ya no se trata solamente de ganar. Se espera que controle, se espera que maneje los tiempos, se espera que obligue al rival a correr detrás de la pelota. Sin embargo, el análisis señala que Toluca terminó sufriendo y que incluso consiguió el segundo gol prácticamente en el minuto 95. Eso no invalida la victoria, pero sí plantea una pregunta muy seria. ¿Por qué un equipo con superioridad numérica necesita llegar hasta el final para cerrar un partido que tenía condiciones para controlar mucho antes? En un torneo como este, ese tipo de situaciones pueden terminar castigándote. Hoy el rival no encontró el gol, mañana puede encontrarlo. Hoy el árbitro tomó una decisión que favoreció a Toluca, mañana puede ocurrir lo contrario. Hoy un delantero falla una oportunidad clara, mañana no. Por eso, los equipos que aspiran al campeonato necesitan reducir el azar. No pueden depender de que el rival perdone. No pueden depender de una última jugada. No pueden depender de una tajada. Tienen que construir una ventaja que haga mucho más difícil que el partido se les escape. Toluca todavía tiene que demostrar eso. Y quizá ahí está la diferencia entre León y los otros 3 semifinalistas, porque dentro del programa hay una opinión bastante clara de los 4 equipos mexicanos. León es el que merece un aplauso especial, mientras que América, Toluca y Monterrey tenían una obligación mayor de llegar a esta instancia. Valoración no significa que León sea automáticamente favorito. Significa que la percepción sobre su recorrido es diferente. Y en fútbol la percepción importa porque genera expectativas. Si un equipo llega más allá de lo esperado y además juega bien, comienza a convertirse en una amenaza. Se convierte en ese rival que nadie quiere enfrentar. Se convierte en el equipo que llega sin tanta presión y puede jugar con libertad. León tiene precisamente esa posibilidad, mientras América carga con la obligación histórica, mientras Monterrey carga con la calidad de su plantilla y mientras Toluca tiene que responder a sus propias expectativas. León puede aprovechar el hecho de que algunos todavía no lo consideran el favorito principal y eso puede ser peligrosísimo porque
una semifinal no la gana necesariamente el equipo que tiene el nombre más grande. La gana el que ejecuta mejor durante 90 minutos. La gana el que toma mejores decisiones. La gana el que comete menos errores. A la gana el que sabe aprovechar los momentos, y en ese sentido, León tiene una oportunidad enorme de convertir el reconocimiento en algo mucho más importante. Pero todo esto nos lleva nuevamente al problema de fondo en la LICAP, porque si queremos entender por qué la llegada de 4 mexicanos genera una discusión tan intensa, tenemos que entender que dentro del propio fútbol mexicano existe una división sobre la utilidad del torneo. Hay quienes creen que esta competencia debería aprovecharse como una oportunidad única. Si los clubes mexicanos van a jugar contra equipos estadounidenses, si van a visitar otros estadios, si van a experimentar ambientes distintos y si van a competir fuera de la rutina habitual de la Liga MX, entonces deberían utilizarlo para crecer. Esa es una postura bastante razonable. Un equipo que quiere competir internacionalmente necesita acostumbrarse a jugar en diferentes escenarios, necesita adaptarse a otros estilos, necesita manejar viajes, necesita soportar presión externa, necesita aprender a ganar cuando las condiciones no son ideales. Desde esa perspectiva, la LICAP puede ser una herramienta de desarrollo, pero el problema es que no todos dentro del fútbol mexicano lo ven así. Hay una postura mucho más dura que considera que este torneo es incómodo, que interrumpe la Liga MX y que muchos equipos no quieren jugarlo. Una cosa es decir que algunos clubes o protagonistas consideran incómoda la competencia y otra muy distinta, afirmar que los jugadores salen a perder intencionalmente. El propio debate muestra la contradicción de esa idea. Si alguien afirma que los equipos mexicanos no quieren jugar, inmediatamente aparece la pregunta: ¿acaso entran a la cancha pensando en perder para poder regresar a casa? Esa conclusión no está respaldada por el material. Lo que sí está respaldado es la percepción de que el torneo no genera el mismo entusiasmo que la Liga MX y de que algunos consideran que interrumpe el campeonato, y eso es muy diferente, porque ningún competidor profesional necesita amar una competencia para intentar ganarla. Puede no gustarle el calendario y aún así querer levantar el trofeo, puede pensar que el torneo no debería existir y aún así querer vencer al rival, puede criticar el formato y aún así salir a ganar. Esa es probablemente la posición más razonable. Si estás dentro del torneo, compite. ¿Sí? ¿No te gusta? Después, discútelo con los directivos. Pero, mientras la pelota esté rodando, tu obligación es ganar. Y esta vez 4 clubes mexicanos lo han hecho suficientemente bien como para llegar hasta semifinales. Eso también debe reconocerse, porque durante las primeras ediciones hubo muchas críticas hacia la Liga MX. Se decía que los clubes mexicanos habían quedado a deber, que habían hecho papelones y que no podían avanzar. Ahora, cuando 4 equipos llegan a semifinales, es lógico que alguien diga: bien, esta vez sí hay que reconocerlo, pero el otro lado responde: sí, hay que reconocerlo, pero no lo conviertas en una hazaña. Y probablemente ahí está la verdad.
No es una hazaña histórica, es un buen resultado, es un paso adelante. Y ahora falta el siguiente paso, porque si México mete 4 equipos en semifinales, pero ninguno gana el campeonato, entonces habrá que preguntarse qué tan importante fue realmente ese dominio estadístico. En cambio, si uno de ellos levanta la copa y además lo hace con buen fútbol, entonces el argumento será mucho más fuerte. Y aquí aparece una cuestión muy interesante relacionada con el formato. Hay quienes consideran que si el torneo se jugara a ida y vuelta, los resultados probablemente favorecerían más a la Liga MX. La lógica es sencilla. Un equipo fuerte tiene más oportunidades de demostrar su superioridad cuando dispone de 2 partidos. Una mala noche no necesariamente elimina todo el trabajo. Puedes perder fuera de casa y corregir en tu estadio. Puedes tener una actuación pobre y recuperar terreno. Puedes estudiar al rival y ajustar, pero en un torneo de eliminación directa, a un solo partido, una mala decisión puede acabar con todo. Un penal, una expulsión, una lesión, una tajada, una cancha complicada, un gol temprano, todo puede cambiar en 90 minutos. Y eso genera resultados que quizá no siempre reflejan la diferencia estructural entre 2 ligas. Pero también hay que reconocer el otro lado. Si quieres ser campeón internacional, tienes que aprender a ganar partidos únicos. No puedes pedir que el formato siempre te dé una segunda oportunidad. Los grandes torneos del mundo tienen eliminatorias a un solo partido. Los equipos que aspiran a competir al más alto nivel tienen que adaptarse, y ahí aparece una de las mayores contradicciones del fútbol mexicano. Se pide que los clubes compitan internacionalmente, pero al mismo tiempo se cuestionan las condiciones que hacen diferente la competencia internacional. Si quieres crecer, tienes que salir de tu comodidad. Si quieres demostrar que eres mejor, tienes que ganar incluso cuando el escenario no te favorece. Y eso es precisamente lo que la League Cup podría ofrecer si los clubes decidieran aprovecharla. De verdad, el problema es que todavía existe una desconexión entre el torneo y la percepción que tienen algunos protagonistas. Para algunos, la competencia es una oportunidad, para otros es una interrupción. Y mientras esa contradicción exista, será difícil determinar cuánto valor deportivo tiene realmente. Ahora bien, el hecho de que 3 o 4 equipos mexicanos estén en semifinales cambia un poco la discusión, porque si la League Cup fuera simplemente una pérdida de tiempo, entonces podríamos esperar que los clubes mexicanos quedaran eliminados constantemente, pero esta vez ocurrió lo contrario en 4. Llegaron, y eso significa que, al menos en esta edición, los clubes mexicanos encontraron la manera de adaptarse. Quizá no todos lo hicieron de la misma manera. Quizá algunos sufrieron más. Quizá otros fueron más convincentes. Pero todos avanzaron, y eso es información importante. La MLS puede seguir creciendo. Nadie está diciendo que no. El propio debate reconoce que los equipos estadounidenses han mostrado mayor competitividad y que durante fases anteriores fueron capaces de poner en problemas a los mexicanos. Pero cuando llegó la hora buena, cuando llegó el momento de definir quién seguía vivo, los 4 semifinalistas fueron mexicanos.
Esa es la respuesta que la Liga MX puede dar. Ahora no es una respuesta definitiva para los próximos 10 años. No es una sentencia histórica. Es una respuesta para este torneo. Esta vez México está adelante y esa diferencia debe reconocerse porque en el fútbol el momento también cuenta. No puedes decir que un equipo fue superior durante toda una competencia si cuando llegó la fase decisiva perdió. Puedes discutir el formato, puedes discutir el calendario, puedes discutir las circunstancias, pero el resultado está ahí. Y esta vez México tiene 4 representantes. La discusión, por lo tanto, debería ser menos emocional y más futbolística. En lugar de preguntar solamente MLSE o Liga MX, deberíamos preguntar, ¿qué están haciendo bien los clubes mexicanos? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué pueden aprender de los rivales estadounidenses? ¿Por qué algunos partidos se complican? ¿Por qué algunos equipos muestran tanta irregularidad? ¿Qué necesita América para vencer a Monterrey? ¿Chef? ¿Necesita Toluca para superar a León? ¿Y qué necesita el eventual campeón para demostrar que esta edición realmente representa un avance? Esa última pregunta es la más importante, porque si el campeón mexicano quiere utilizar este título como prueba de superioridad, tendrá que hacerlo de una manera convincente. No bastará con ganar por un gol después de sufrir durante 90 minutos. No bastará con depender de un portero extraordinario en cada partido. No bastará con tener una plantilla